La humilló frente a todos. Le apuntó con el dedo y gritó, «¡Fuera de aquí!», con una crueldad que heló la sangre de cada testigo. Sonreía con poder, pero jamás imaginó quién era realmente esa mujer de ojos tranquilos. Ese error le costaría todo. El lunes amaneció gris sobre la ciudad de Nueva York, como si el cielo mismo supiera que algo estaba a punto de cambiar en el piso 34 del edificio corporativo de Nexus International. Las nubes colgaban pesadas sobre los rascacielos, y el viento frío de noviembre azotaba las ventanas del Open Office, donde 42 empleados comenzaban su semana sin saber que ese día quedaría grabado en sus memorias para siempre. Valentina Herrera llegó puntual a las 8:47 de la mañana, 13 minutos antes de su hora oficial de entrada. Llevaba un traje azul eléctrico que no era ostentoso, pero tampoco era invisible. Era el tipo de ropa que dice, sin gritar, que quien la lleva sabe exactamente quién es. Su cabello oscuro caía, suelto sobre los hombros con una naturalidad que parecía descuidada pero no lo era. Cargaba una carpeta delgada bajo el brazo izquierdo y un café negro en la mano derecha. Sin escolta, sin asistente, sin el séquito que normalmente acompaña a las personas importantes cuando quieren que todos sepan que son importantes. Se detuvo frente a la recepción y sonrió con genuina calidez a la joven que la atendió. «Buenos días. Soy Valentina Herrera. Vengo como consultora externa asignada al Departamento de Operaciones». La recepcionista, una chica de no más de 23 años llamada Daniela, tecleó su nombre con rapidez y frunció el ceño levemente al revisar la pantalla. «Sí, aquí aparece», pero dudó un momento. La gerente del departamento, la señora Solano, dejó instrucciones de que cualquier consultor externo debe esperar en la sala B hasta que ella los autorice personalmente. Valentina asintió sin perder la sonrisa. «Sin problema. ¿Me puedes indicar dónde queda?». Era una respuesta que desconcertó a Daniela, quien claramente esperaba alguna muestra de incomodidad o protesta. Las personas que llegaban con ese tipo de presencia tranquila generalmente no aceptaban con tanta facilidad que las hicieran esperar. Pero Valentina ya caminaba hacia la sala B con pasos firmes y serenos, como si esperar fuera simplemente parte de un plan que solo ella conocía. La sala B era, en el lenguaje no escrito de las oficinas corporativas, el cuarto donde hacían esperar a quienes querían que supieran su lugar. No tenía ventanas. Las sillas eran plásticas e incómodas. La única decoración era un reloj en la pared que marcaba cada segundo con un sonido deliberadamente audible. Era una sala diseñada para incomodar, para recordarle a quien la ocupara que su tiempo valía menos que el de quienes lo hacían esperar. Valentina se sentó, abrió su carpeta, sacó un bolígrafo y comenzó a leer documentos con la misma concentración con la que habría trabajado en una oficina de lujo. 45 minutos después, nadie había aparecido. Ella seguía leyendo. Fue Sofía Andrade quien la encontró primero. Sofía era analista de datos en el Departamento de Operaciones, 31 años, 2 de ellos sobreviviendo en ese piso bajo el mando de Patricia Solano. Tenía el instinto desarrollado de quien ha aprendido a moverse en silencio para no convertirse en blanco, y la mirada aguda de alguien que observa todo aunque finjan no hacerlo. Había entrado a la sala B buscando unos formularios que alguien había dejado olvidados, y encontró en cambio a una mujer desconocida leyendo con absoluta calma documentos que, alcanzó a ver, tenían el membrete oficial de Nexus International en la parte superior. «Hola», dijo Sofía con cautela. «¿Llevas mucho tiempo aquí?». 47 minutos, respondió Valentina sin levantar la vista del documento. «¿Y nadie te ha atendido?». «Nadie». Sofía sintió el peso familiar de la vergüenza ajena. Conocía perfectamente el juego. Patricia Solano tenía la costumbre de hacer esperar a los consultores externos como ejercicio de poder, una forma de establecer desde el primer minuto quién mandaba en ese departamento. Pero algo en la calma de esa mujer le generó una incomodidad diferente, no lástima, sino una especie de presentimiento que no supo nombrar en ese momento. «Soy Sofía. Trabajo en operaciones». Valentina levantó la vista por primera vez y la miró directamente. Había algo en esa mirada que Sofía recordaría mucho después. No era arrogancia, ni tampoco la falsa humildad de quien intenta caerle bien a todos. Era simplemente claridad.
La mirada de alguien que no necesita demostrar nada porque ya sabe lo que sabe. «Valentina», respondió, extendiendo la mano. «Un gusto. ¿Quieres que le avise a alguien que estás aquí?» «No es necesario. Tengo tiempo». Sofía asintió lentamente y salió de la sala con los formularios bajo el brazo y ese presentimiento rondándole la cabeza como una canción que no puede quitarse. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, se giró una sola vez para mirar hacia la sala B a través del vidrio de la puerta. Valentina seguía leyendo. Ni siquiera había levantado la vista cuando Sofía salió. No había señales de impaciencia, ni de incomodidad, ni de esa tensión sutil que tienen las personas que esperan y que saben que esperan. Era la postura de alguien que estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que había planeado hacer. De regreso en su escritorio, miró hacia el despacho de vidrio en el extremo del Open Office, donde Patricia Solano atendía una llamada mientras gesticulaba con la mano libre con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo espere. Se preguntó si Patricia sabía lo que estaba haciendo. Se preguntó si alguna vez lo sabía realmente. Patricia Solano llevaba 11 años en Nexus International y 7 de ellos en el cargo de 1900 gerente de operaciones para la región norte. Era eficiente en el sentido más frío de la palabra. Cumplía métricas, entregaba reportes a tiempo, administraba presupuestos sin desviaciones significativas. Pero su verdadero talento, el que nunca aparecía en ninguna evaluación de desempeño oficial, era el manejo del miedo. Sabía exactamente cuánta presión aplicar a cada persona para obtener resultados, sin que la presión fuera tan visible como para generar quejas formales. Era una ciencia que había perfeccionado con los años y de la cual se sentía en el fondo orgullosa. Los consultores externos eran su territorio favorito para ejercerla. Llegaban con sus trajes elegantes y sus presentaciones de PowerPoint, creyendo que podían entrar a su departamento y decirle cómo mejorar procesos que ella llevaba administrando desde antes de que ellos supieran lo que era un KPI. Patricia los recibía siempre de la misma manera. Primero los hacía esperar, luego los saludaba con la cordialidad justa, suficiente para ser profesional pero insuficiente para ser cálida. Y en algún momento de la primera interacción encontraba la manera de dejar en claro, sin decirlo explícitamente, que en ese departamento las reglas las ponía ella. Con Valentina Herrera, decidió esperar una hora completa. A las 10:03 de la mañana, Patricia Solano empujó la puerta de la sala B sin golpear. Encontró a Valentina exactamente como la había dejado Sofía, sentada, leyendo, completamente ajena a cualquier urgencia que el mundo exterior pudiera imponerle. «¿Valentina Herrera?», dijo Patricia con el tono de quien nombra a alguien que ha estado esperando demasiado y se ha ganado cierta lástima. «La misma», respondió Valentina, cerrando su carpeta con calma y poniéndose de pie. Patricia la estudió en ese instante con la rapidez clínica de quien ha aprendido a clasificar personas en los primeros 3 segundos. Traje azul, sin joyería ostentosa, cabello suelto, carpeta, delgada, sin laptop visible, sin el arsenal tecnológico que normalmente acompaña a los consultores que quieren impresionar desde el primer momento. Patricia interpretó todo esto a su favor y cometió, sin saberlo, el primer error de una serie que terminaría por definir su carrera. «Disculpa la espera», dijo Patricia sin disculparse realmente. «Los lunes son complicados». «No hay problema», respondió Valentina. «Aproveché para revisar los últimos 3 reportes trimestrales del departamento». Patricia parpadeó. «¿Tienes acceso a esos reportes?» «Me los enviaron antes de venir». Valentina sostuvo su mirada sin titubear. «Hay algunas cosas interesantes ahí». Fue solo un momento, apenas un segundo de silencio incómodo, pero Sofía, que observaba desde su escritorio a través del vidrio, lo vio perfectamente. Vio cómo Patricia Solano, por primera vez en todo el tiempo que llevaba trabajando para ella, no supo qué responder de inmediato. Y vio cómo Valentina Herrera esperó ese silencio con la paciencia de alguien que ya conoce el final de la historia. Lo que ninguna de las dos sabía todavía era que ese lunes gris era solo el comienzo, que la verdadera tormenta estaba a apenas 48 horas de distancia, y que cuando llegara, nadie en el piso 34 de Nexus International estaría preparado para lo que vendría después. El martes comenzó con una reunión que Patricia Solano había convocado con apenas 12 horas de anticipación. No era inusual. Era de hecho
Una de sus estrategias favoritas para mantener a su equipo en un estado permanente de ligera desestabilización. Las reuniones convocadas con poco tiempo obligaban a las personas a llegar sin preparación suficiente, lo que las hacía más dependientes de quien sí tenía el control de la agenda. Y en las reuniones de Patricia, el único que tenía control de la agenda era Patricia. La sala de conferencias del piso 34 tenía capacidad para 20 personas, y esa mañana estaba ocupada hasta el último asiento. Los analistas, coordinadores y supervisores del departamento de operaciones se habían acomodado con sus laptops abiertos y sus cafés en mano, con esa expresión particular de quien ha aprendido a parecer atento aunque por dentro esté calculando cuánto tiempo falta para que esto termine. Sofía ocupaba su lugar habitual, tercera silla a la izquierda, desde donde podía ver la puerta y el frente de la sala simultáneamente. Valentina entró 2 minutos antes de que comenzara y se sentó en el único lugar disponible, un asiento en el extremo de la mesa, ligeramente apartado del grupo central. No era el lugar que habría elegido alguien que quería hacerse notar. Era el lugar que queda cuando todos los demás ya han elegido el suyo. Colocó su cuaderno sobre la mesa, destapó su bolígrafo y esperó con la misma quietud que había demostrado en la sala B el día anterior. Patricia llegó exactamente en el momento en que el reloj marcaba las 9. Cerró la puerta detrás de ella con una firmeza que no era un portazo, pero que tampoco era suave, y recorrió la sala con la mirada antes de comenzar. Era un ritual, un recordatorio silencioso de quién presidía ese espacio. Su vista se detuvo un momento en Valentina. Para quienes no la conocen todavía, dijo Patricia, con la cordialidad medida de quien presenta a alguien sin entusiasmo real. Ella es Valentina Herrera, consultora externa asignada temporalmente a nuestro departamento por decisión de la Dirección General. Estará con nosotros algunas semanas observando procesos. Hizo una pausa breve pero calculada antes de agregar. En calidad de observadora. El énfasis en esa última palabra fue sutil pero perfectamente audible para todos en la sala. Observadora, no asesora, no especialista, no alguien cuya opinión tuviera peso real en las decisiones del departamento. Solo alguien que miraba. Valentina no reaccionó. Tenía su cuaderno abierto frente a ella y un bolígrafo en la mano, y cuando Patricia pronunció esa palabra con ese tono particular, simplemente escribió algo en su cuaderno con la misma calma con la que había leído reportes en la sala B el día anterior. Sofía, que observaba desde su silla habitual, anotó mentalmente ese momento. La reunión avanzó con la eficiencia fría que caracterizaba todo lo que Patricia dirigía. Reportes de indicadores, revisión de cuellos de botella en la cadena logística, proyecciones para el TINS, cierre del trimestre. Patricia conducía cada punto con precisión, interrumpía cuando consideraba que alguien se extendía demasiado y dejaba caer comentarios cortantes con una naturalidad que hacía que sonaran casi como observaciones objetivas en lugar de lo que realmente eran. Cuando Marcos, uno de los coordinadores más jóvenes del equipo, presentó sus números del mes con un margen de error del 3% sobre lo proyectado, Patricia no gritó. No era su estilo gritar en las reuniones. Simplemente lo miró durante 3 segundos de silencio antes de decir 3%. ¿Y eso te parece aceptable, Marcos? Marcos abrió la boca, la cerró, y luego dijo algo sobre variables externas en el mercado de proveedores que nadie en la sala creyó que Patricia iba a aceptar como respuesta, y nadie se equivocó. Las variables externas son parte del trabajo, respondió Patricia con una frialdad que no necesitaba volumen para ser devastadora. Si no podemos anticiparlas, tenemos un problema de análisis, y si podemos anticiparlas y no lo hicimos, tenemos un problema de competencia. En cualquiera de los dos casos, no es un resultado que este departamento pueda seguir tolerando. Marcos asintió mirando su laptop. Tenía 28 años y llevaba 18 meses en ese puesto, suficiente tiempo para haber aprendido que en las reuniones de Patricia, la única respuesta correcta era el silencio y el asentimiento. Sofía lo observó desde su lugar, con esa mezcla de empatía y frustración que sentía cada vez que presenciaba esa dinámica. Marcos era brillante. Sus proyecciones, cuando se le daba espacio para explicarlas completamente, eran de los análisis más sólidos del departamento. Pero Patricia nunca le daba ese espacio, nunca se lo daba a nadie. Lo que más dolía de observar esas escenas
No era la crueldad en sí, sino su eficiencia. Patricia no necesitaba gritar ni amenazar de manera explícita. Le bastaba con esa mirada de 3 segundos y esa pregunta formulada como acusación para que toda la energía creativa de una persona inteligente colapsara hacia adentro, convertida en autoprotección. Sofía había visto ese proceso repetirse docenas de veces en 2 años, y cada vez le generaba la misma sensación de pérdida. No de las personas que seguían ahí, sino de lo que esas personas podrían haber producido en condiciones diferentes. Fue entonces cuando Valentina habló por primera vez. ¿Puedo hacer una pregunta? La sala se tensó de una manera casi imperceptible, como cuando cambia la presión atmosférica antes de una tormenta. No porque nadie pudiera hacer preguntas en las reuniones de Patricia, sino porque el tono con el que Valentina lo preguntó no era el tono de alguien que pide permiso. Era el tono de alguien que anuncia que va a hablar. Patricia la miró. «Adelante», dijo, con la compostura de quien está segura de su territorio. Los reportes del segundo trimestre muestran que el mismo margen de error del 3% apareció en 4 de los 6 coordinadores del departamento durante ese período. Valentina habló con calma, mirando su cuaderno. ¿Eso se analizó como un patrón sistémico o se trató caso por caso? El silencio que siguió fue diferente al que Patricia usaba como herramienta. Este era el silencio que ocurre cuando una pregunta toca algo que nadie había nombrado en voz alta, pero todos habían pensado. Patricia tardó exactamente 1 segundo, más de lo normal en responder. «Los casos se evalúan en su contexto individual», dijo finalmente. «Los patrones sistémicos requieren un análisis más extenso que no es el objetivo de esta reunión». «Entendido», respondió Valentina, y volvió a escribir algo en su cuaderno. 2 palabras, pero dichas con una serenidad que, de alguna manera, sonaron más a continuará que a acuerdo. Patricia retomó el control de la reunión con la habilidad de alguien que ha manejado interrupciones antes. Pero Sofía notó algo que probablemente nadie más en la sala registró conscientemente. Durante los siguientes 20 minutos, cada vez que Patricia hablaba, sus ojos se desviaban un instante hacia el extremo de la mesa donde Valentina seguía escribiendo en su cuaderno, con esa concentración tranquila e impenetrable. Era la primera vez en 2 años que Sofía veía a Patricia Solano revisar sus palabras antes de pronunciarlas. Al terminar la reunión, mientras todos recogían sus cosas, Patricia se acercó a Valentina con una sonrisa que había calibrado cuidadosamente para comunicar autoridad sin hostilidad visible. «Me alegra que hayas podido acompañarnos esta mañana», dijo. «Si tienes dudas sobre los procesos del departamento, mi asistente puede coordinar un espacio la próxima semana para orientarte mejor sobre cómo funcionamos aquí». Era una frase perfectamente construida. Orientarte. Como si Valentina fuera una empleada nueva, que necesitaba que le explicaran cómo usar la copiadora. Valentina la miró con esa expresión directa que Sofía ya comenzaba a reconocer. «Gracias, Patricia. Aunque creo que para el jueves ya tendré un panorama bastante claro del departamento». «¿El jueves?» Patricia no pudo evitar el tono de sorpresa. «El jueves es cuando tengo programada mi primera presentación de hallazgos ante la dirección general», respondió Valentina con naturalidad. «¿No te lo comunicaron?» Patricia procesó esa información con la cara que ponen las personas cuando reciben una noticia que los toma por sorpresa, pero que no quieren que se note que los tomó por sorpresa. «Por supuesto», dijo finalmente. «Estaba al tanto». No estaba al tanto. Sofía lo supo en el momento en que Patricia caminó de regreso a su despacho con pasos que eran apenas un poco más rápidos que su velocidad habitual, cerró la puerta de vidrio y tomó el teléfono con una urgencia que contrastaba dramáticamente con la calma controlada que había mantenido durante toda la reunión. Esa tarde, Sofía se cruzó con Valentina en el pasillo junto a las máquinas de café. No era un encuentro planeado, pero tampoco fue completamente accidental. Sofía había aprendido a medir sus movimientos en ese piso con una precisión que ella misma a veces encontraba triste. «¿Cómo estuvo tu primer día real?», preguntó Sofía, llenando su taza sin mirar directamente a Valentina, un hábito adquirido de años de conversaciones en espacios donde las paredes escuchaban. «Interesante», respondió Valentina. «Patricia no sabía lo de la presentación del jueves, ¿verdad?» Valentina la miró con una expresión que no confirmaba ni negaba. «¿Eso importa?»
En este departamento, todo lo que Patricia no sabe primero importa, dijo Sofía en voz baja. Mucho. Valentina asintió lentamente, como si esa información encajara en algún lugar preciso dentro de un mapa que ya estaba construyendo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Valentina. 2 años. ¿Y antes de eso? Sofía dudó un momento. Era una pregunta que nadie en ese departamento le había hecho en mucho tiempo. Las personas en los ambientes de alta presión raramente preguntaban sobre el antes. Todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo el ahora. Antes trabajé 3 años en el departamento de estrategia corporativa, respondió Sofía, en el piso 41. Valentina la miró con una atención que no era casual. ¿Y cómo terminaste en el 34? Sofía tomó un sorbo de café y miró hacia el Open Office donde sus compañeros seguían trabajando bajo la luz artificial de un martes que se arrastraba hacia su final. Esa, dijo despacio, es una historia larga. El jueves tengo una presentación, respondió Valentina. Pero esta noche tengo tiempo si quieres contarla. Y en ese momento, en ese pasillo junto a las máquinas de café, Sofía Andrade tomó la primera decisión verdaderamente libre que había tomado en 2 años. Asintió. Se encontraron esa noche en un café, pequeño a 3 cuadras del edificio, en una mesa del fondo que Sofía eligió instintivamente, porque tenía la pared detrás y visión clara de la puerta, el tipo de hábito que se desarrolla sin darse cuenta, en los ambientes donde uno aprende a no dejar espacios descubiertos. Valentina llegó con el mismo bolígrafo que había usado toda la semana, como si tomara notas mentales de todo lo que ocurría a su alrededor. Pidió agua y escuchó. Sofía habló durante casi 2 horas. Habló de una manera que no había hablado en mucho tiempo, sin calcular el efecto de cada frase, sin monitorear la expresión del otro para ajustar lo que decía en función de lo que podía recibir mal. Habló porque Valentina escuchaba de una forma particular, sin interrumpir en los momentos donde habría sido fácil interrumpir, sin llenar los silencios con comentarios que habrían desviado el hilo, sin el tipo de reacciones que obligan a quien habla a desviar la atención de la historia hacia la gestión emocional de quien la escucha. Cuando terminó, Valentina hizo 3 preguntas, precisas, dirigidas exactamente a los puntos donde la narrativa tenía huecos, que Sofía no había notado hasta que alguien los señaló. Luego preguntó lo de las copias del informe. Y cuando Sofía le dijo que sí, que existían, que las había guardado en un lugar donde nadie había buscado, Valentina sonrió de esa manera que Sofía recordaría mucho después como la expresión de alguien que encuentra la última pieza de algo que llevaba tiempo construyendo. Lo que no sabía todavía era que esa conversación nocturna sería la pieza que completaría el rompecabezas que Valentina Herrera había empezado a armar desde el momento en que se sentó en la sala B, con sus reportes y su bolígrafo y su paciencia absoluta, y que el miércoles todo cambiaría. El miércoles amaneció con el cielo despejado sobre Nueva York, una ironía climática que nadie en el piso 34 de Nexus International habría sabido apreciar, porque lo que estaba a punto de ocurrir en ese espacio de paredes de vidrio y aire acondicionado perpetuo no tenía nada de despejado. Tenía la densidad eléctrica de las tormentas que llegan sin previo aviso, las que no aparecen en ningún pronóstico y que después, cuando ya todo ha pasado, la gente recuerda con esa mezcla particular de asombro y algo que se parece, curiosamente, a la gratitud. Valentina llegó a las 8:30 esa mañana, 30 minutos antes que el día anterior. Sofía ya estaba en su escritorio cuando la vio entrar, y notó 2 cosas de inmediato. Primero, que Valentina llevaba la misma carpeta delgada de siempre, pero esta vez también cargaba una memoria USB entre los dedos de la mano derecha, sosteniéndola con la naturalidad de quien lleva algo pequeño, pero significativo. Segundo, que su expresión era exactamente igual a la de los 2 días anteriores, la misma calma, la misma claridad en los ojos, como si lo que estaba a punto de suceder fuera simplemente el siguiente paso lógico en una secuencia que ella había trazado mucho antes de poner un pie en ese edificio. Las 2 mujeres intercambiaron una mirada breve cuando Valentina pasó junto a su escritorio. Sofía había pasado la noche anterior contándole cosas que no le había contado a nadie en 2 años. Cosas sobre cómo había llegado al piso 34. Sobre el informe que había preparado en el Departamento de Estrategia Corporativa señalando irregularidades en la asignación de contratos de proveedores.
sobre cómo ese informe había desaparecido sin dejar rastro visible, y ella había aparecido, semanas después, reasignada a operaciones sin explicación oficial que sonara creíble. Sobre Patricia Solano, quien había sido, según los rumores que nadie podía probar, la persona que había gestionado esa reasignación. Valentina había escuchado todo sin interrumpir, haciendo preguntas precisas en los momentos exactos, y al final de la conversación había dicho solo una cosa. ¿Guardaste copias del informe? Sofía había dudado. Luego había asentido. En un lugar donde nadie ha buscado. Valentina había sonreído por primera vez desde que se conocían. Bien, eso había sido la noche anterior. Esta mañana la memoria USB entre los dedos de Valentina tenía un peso que iba mucho más allá de sus gramos físicos. Y Sofía lo sabía porque ella misma la había cargado la noche anterior con archivos que había guardado durante 2 años esperando un momento, que no sabía si llegaría. El momento había llegado. Lo que desencadenó todo no fue algo que Valentina hiciera. Fue algo que Patricia decidió hacer. A las 10:15 de la mañana, Patricia Solano salió de su despacho con esa energía particular que su equipo había aprendido a reconocer como señal de alerta. No era furia visible, era algo más frío y más deliberado. La energía de alguien que ha decidido que es momento de restablecer jerarquías antes de que algo se le escape de las manos. Había pasado la tarde y la noche anterior haciendo llamadas. Había descubierto cosas sobre la presentación del jueves que no le gustaban, y había llegado a la conclusión, errónea pero comprensible desde su lógica de poder, de que la mejor manera de neutralizar una amenaza era humillarla públicamente antes de que tuviera oportunidad de crecer. Caminó directamente hacia el escritorio temporal que le habían asignado a Valentina en el extremo del Open Office, el mismo extremo apartado donde se había sentado durante la reunión del día anterior. Llevaba en la mano una carpeta gruesa con documentos impresos, y su expresión tenía esa compostura artificial de quien ha preparado cuidadosamente lo que va a decir, pero finge que es espontáneo. Todo el Open Office lo notó. 42 personas que hacían como que miraban sus pantallas, pero que en realidad estaban midiendo cada movimiento, con la atención periférica que se desarrolla en los ambientes donde el peligro puede venir de cualquier dirección. Sofía dejó de escribir. Patricia se detuvo frente al escritorio de Valentina, que estaba revisando algo en su laptop con la misma concentración de siempre. Valentina, dijo Patricia, y el volumen de su voz fue calculadamente suficiente para que se escuchara en un radio amplio sin parecer que estaba gritando. Necesito hablar contigo sobre el alcance de tu trabajo aquí. Valentina levantó la vista. Esperó. He revisado los términos del contrato de 1900 y... Consultoría, continuó Patricia, abriendo su carpeta y extrayendo un documento con la fluidez de quien ha practicado el gesto. Y queda bastante claro que tu rol en este departamento es de observación y recomendación general, no de auditoría, no de acceso a documentos internos clasificados, y definitivamente no de presentaciones directas ante la dirección general, sin pasar primero por mi aprobación. La sala estaba en silencio. No el silencio de las reuniones donde todos fingen trabajar. El silencio real, el de las personas que han dejado de fingir, porque lo que está pasando frente a sus ojos es demasiado para ignorarlo. Entiendo tu preocupación, respondió Valentina con una calma que sonó, en ese silencio absoluto, como algo extraordinariamente poderoso. No es una preocupación, la interrumpió Patricia, y aquí fue donde su voz subió un escalón, abandonando la pretensión de conversación profesional para entrar en el territorio donde se sentía más cómoda. Es una corrección. Has excedido los límites de tu rol desde el primer día. Has accedido a información sin autorización. Has tenido conversaciones con miembros de mi equipo fuera de los canales apropiados. Y ahora pretendes presentarte ante la Dirección General con hallazgos sobre un departamento que llevas 48 horas conociendo. Valentina no respondió de inmediato. Y ese silencio, breve pero denso, fue lo que terminó de convencer a Patricia de que tenía el control de la situación. Fue su segundo error grande. Esto no funciona así, continuó Patricia, y ahora sí levantó la voz a un nivel que ya no admitía ambigüedad sobre sus intenciones. En este departamento las cosas funcionan de una manera, y quien no pueda adaptarse a esa manera, no tiene nada que hacer aquí. Se enderezó.
Apuntó con el dedo hacia la puerta con un gesto que nadie en esa sala olvidaría jamás. «Fuera de aquí. ¿Me entiendes? Fuera». El eco de esas palabras se quedó suspendido en 1961. El aire acondicionado de la oficina, como el humo después de una explosión. Nadie se movió. Marcos, el coordinador joven al que Patricia había humillado el día anterior por el 3%, miraba su teclado con los hombros tensos. 3 analistas en la fila del fondo habían dejado de fingir que trabajaban y miraban directamente la escena. Sofía tenía las manos quietas sobre su escritorio y el corazón latiendo con una velocidad que sentía en la garganta. Nadie respiraba. Era el tipo de silencio que solo existe en los momentos en que algo irreversible acaba de ocurrir y todos lo saben al mismo tiempo. Pero lo que más sorprendió a Sofía, lo que recordaría con mayor nitidez mucho después, no fue el silencio en sí, fue lo que había en él, porque en ese silencio, por primera vez en 2 años, no había miedo, había algo diferente, algo que tardó un momento en identificar, porque no estaba acostumbrada a verlo en ese espacio. Era expectativa. 42 personas, conteniendo la respiración no porque temieran lo que vendría, sino porque querían verlo. Valentina se puso de pie. Lo hizo despacio, sin brusquedad, con el mismo ritmo pausado con el que había hecho todo desde que llegó. Y cuando estuvo completamente de pie, miró a Patricia a los ojos con una expresión que no era ira, no era humillación, no era ninguna de las cosas que Patricia había esperado provocar. Era algo que Patricia Solano no había visto dirigido hacia ella en 11 años de 1900. Carrera en Nexus International. Era lástima. «Patricia», dijo Valentina, con una voz que no necesitó volumen porque la sala ya era completamente suya. «¿Cuándo fue la última vez que revisaste los términos completos del contrato que mencionas?» Patricia frunció el ceño levemente. «Lo acabo de revisar esta mañana». «¿El contrato completo? ¿Incluyendo el anexo C?» Una pausa, imperceptible para la mayoría, perfectamente visible para Sofía. «El contrato establece claramente», repitió Patricia, con menos convicción que un momento antes. «El anexo C», dijo Valentina, y algo en su tono cambió. No se volvió más agresivo, sino más directo, como cuando alguien decide que ya es momento de dejar de rodear y llegar al centro. «Firmado por el director general, Andrés Peña, y por la Junta Directiva hace 3 semanas, establece que la consultora externa asignada a este proceso tiene acceso irrestricto a toda la documentación del departamento, capacidad de entrevistar a cualquier miembro del equipo sin intermediarios y autorización directa para presentar hallazgos ante la dirección sin requerir aprobación departamental previa». El silencio que siguió fue de un tipo diferente a todos los anteriores. «Eso no es posible», dijo Patricia. Y su voz sonó, por primera vez, como la voz de alguien que está comenzando a entender que el suelo debajo de sus pies no es tan sólido como creía. «Tengo una copia del anexo C en mi carpeta», respondió Valentina. «Si quieres revisarlo». Patricia no respondió. «Pero antes de eso», continuó Valentina, y aquí fue donde su voz adquirió esa calidad particular que Sofía recordaría el resto de su vida. «Hay algo que Andrés Peña necesita saber. Algo que llevo 48 horas documentando y que la presentación de mañana va a cubrir en detalle». Hizo una pausa. «Aunque, si lo prefieres, podemos llamarlo ahora». Fue en ese momento cuando la puerta del ascensor al fondo del pasillo se abrió. Y Andrés Peña, director general de Nexus International para toda la región norte, entró al piso 34 con la expresión de alguien que ha llegado exactamente cuando tenía planeado llegar. Aunque nadie en esa sala, excepto una persona, supiera que tenía planeado llegar en ese momento. Sus ojos recorrieron la sala en medio segundo. Encontraron a Valentina de pie junto a su escritorio. Encontraron a Patricia Solano, con el dedo todavía apuntando hacia la puerta. Y en la cara de Andrés Peña apareció una expresión que nadie en el piso 34 había visto antes en el rostro del director general de la compañía. Era la expresión de alguien que acaba de ver exactamente lo que esperaba ver, y que ahora sabe que el momento ha llegado. Sofía lo registró todo con la precisión de quien ha aprendido a leer las habitaciones. Vio cómo Patricia bajó el brazo. Vio cómo sus ojos hicieron ese parpadeo rápido de recalibración. Vio cómo Valentina, que no se había movido ni un centímetro durante toda la
¿Confrontación? Esperó la llegada de Andrés con la misma quietud con la que había esperado en la sala B, en la reunión del martes, en cada momento de los últimos 3 días, como alguien que ya sabía que esto iba a pasar porque ella misma lo había construido, paso a paso, con una paciencia que ahora resultaba ser, vista en retrospectiva, la estrategia más sofisticada que Sofía había presenciado en 10 años de carrera corporativa. Hay momentos en la vida corporativa que quedan grabados en la memoria colectiva de una organización con la precisión implacable de una fotografía. No los momentos de los grandes anuncios, ni los de las celebraciones de fin de año. Los otros, los que ocurren sin previo aviso en un martes cualquiera, o, como en este caso, en un miércoles de noviembre, con el cielo despejado sobre Nueva York, cuando algo que llevaba tiempo acumulándose debajo de la superficie, finalmente rompe hacia arriba con una fuerza que nadie que estaba presente olvidaría. Jamás. Andrés Peña tenía 54 años, y llevaba 18 de ellos en Nexus International, los últimos 6 como director general de la región norte. Era un hombre de estatura mediana, cabello gris en las sienes, traje oscuro sin adornos, y una manera de moverse por los espacios que comunicaba, sin esfuerzo aparente, que sabía exactamente dónde estaba, y exactamente por qué estaba ahí. No era el tipo de director general que llegaba a los pisos operativos con fanfarria. Era el tipo que aparecía cuando había algo específico que ver. Y cuando aparecía, las cosas cambiaban. Recorrió el Open Office con pasos tranquilos, saludando con una inclinación de cabeza a los empleados, que lo miraban con esa mezcla de sorpresa y atención que genera la presencia inesperada de alguien que tiene poder real. Sus ojos, sin embargo, ya habían registrado la escena completa desde el momento en que las puertas del ascensor se abrieron. Patricia Solano, de pie frente a la escritorio de Valentina, el dedo apuntando hacia la puerta, la sala entera en silencio. Y Valentina Herrera completamente quieta, completamente serena, como si la llegada del director general fuera simplemente la confirmación de algo que ya sabía que ocurriría. Se detuvo a 3 metros del escritorio. Patricia, dijo, con la cordialidad neutra de quien saluda a alguien que conoce bien pero a quien en este momento no le debe ninguna calidez especial. Patricia bajó el brazo. Fue un movimiento pequeño, involuntario. El gesto físico de alguien cuyo cuerpo entiende antes que su mente que el equilibrio de poder en la habitación acaba de cambiar de manera irreversible. Su cara mantuvo la compostura, esa compostura entrenada de 11 años. Pero sus ojos hicieron algo que Sofía alcanzó a captar desde su escritorio. Parpadearon 2 veces seguidas. Rápido. El parpadeo de quien está recalibrando con urgencia. Andrés, respondió Patricia, y su voz salió con una normalidad que le costó más de lo que habría costado 24 horas antes. No sabía que ibas a venir hoy al piso. Tenía algunas cosas que revisar, dijo Andrés simplemente. Luego miró hacia Valentina. ¿Cómo va todo? La pregunta era corta, directa, y estaba dirigida a Valentina con una familiaridad que no era la familiaridad de un director general con una consultora externa recién llegada. Era la familiaridad de 2 personas que han hablado antes, que se conocen de un contexto que nadie, más en esa sala, conocía todavía. Patricia lo registró. La sala lo registró. Sofía lo registró con una intensidad particular porque era la pieza que completaba algo que había estado tratando de armar desde la noche anterior. Bien, respondió Valentina, aunque acabo de recibir una indicación de que debería abandonar el departamento. Andrés la miró. Luego miró a Patricia. ¿Es así? Patricia abrió la boca y la cerró. Luego la abrió de nuevo. Había una confusión sobre el alcance del contrato, dijo, y la manera en que formuló la frase, convirtiendo su propia acción en una confusión abstracta sin sujeto claro, era en sí misma una obra maestra involuntaria de la autopreservación corporativa. Estábamos aclarándola. Entiendo, dijo Andrés. Hizo una pausa de exactamente 2 segundos. ¿Podemos hablar en la sala de conferencias? Los 3. No era una pregunta. Los 42 empleados del piso 34 que habían estado fingiendo trabajar mientras en realidad prestaban atención a cada sílaba pronunciada en ese extremo del Open Office, vieron alejarse a las 3 figuras hacia la sala de conferencias con la sensación colectiva de estar presenciando algo cuyas consecuencias todavía no podían calcular completamente,
pero que sabían, con la certeza que dan los años de experiencia en ambientes corporativos, que serían significativas. La puerta de la sala de conferencias se cerró. Sofía exhaló despacio. Marcos, desde su escritorio 2 filas más, adelante, la miró con una expresión que hacía la pregunta sin palabras. Sofía no respondió. Miró hacia la sala de vidrio donde podía ver, sin escuchar, las siluetas de los tres. Andrés sentado a la cabecera de la mesa, Valentina a su derecha, Patricia frente a ellos dos, con esa postura que Sofía conocía también, la espalda recta, las manos sobre la mesa, la cara controlada. Era una imagen que contenía toda la historia en miniatura. 3 personas en una sala de vidrio, visibles pero inaudibles, representando algo que llevaba 2 años acumulándose en silencio y que ahora, finalmente, estaba siendo nombrado en voz alta dentro de esas paredes. Sofía pensó en todos los momentos durante esos 2 años en que había pasado frente a esa misma sala de conferencias con datos incómodos que nadie había querido escuchar. Ahora alguien los estaba escuchando, y eso cambiaba todo. Lo que ocurrió dentro de esa sala durante los siguientes 40 minutos, Sofía lo reconstruiría. Después a partir de fragmentos. De lo que Valentina le contó esa misma noche. De lo que alcanzó a inferir por la manera en que las expresiones de las 3 personas cambiaron gradualmente a través del vidrio. Y de lo que Andrés Peña haría en las horas siguientes, cuyas consecuencias serían imposibles de malinterpretar. Adentro, Andrés había abierto con una pregunta que no era una pregunta. Valentina, ¿puedes contarme qué has encontrado hasta ahora? Y Valentina había abierto su carpeta. Lo que había dentro de esa carpeta llevaba 3 semanas construyéndose, aunque Patricia Solano no lo sabía, y no podía saberlo, porque el proceso entero había ocurrido en niveles de la organización a los que Patricia no tenía acceso. Andrés Peña había contratado a Valentina Herrera, no como consultora de procesos operativos, que era la descripción oficial que aparecía en el sistema interno de la empresa, sino como auditora independiente, con autorización directa de la Junta, directiva para investigar una serie de irregularidades que habían comenzado a aparecer en los reportes financieros consolidados de la región norte durante los últimos 2 años. Irregularidades pequeñas en apariencia, el tipo que puede atribuirse a errores humanos o a las variaciones normales de cualquier operación compleja, pero que seguían un patrón demasiado consistente para ser accidental cuando se miraban juntas, desde arriba, con la perspectiva que da el acceso a información que ningún actor individual dentro del sistema tiene por sí solo. Contratos de proveedores asignados con criterios que no seguían los procedimientos de licitación establecidos. Reasignaciones de personal que coincidían con momentos en que ciertos empleados habían comenzado a hacer preguntas incómodas. Reportes trimestrales que mostraban números limpios en la superficie, pero que, cuando se comparaban con los datos de origen que debían sustentar esos números, revelaban discrepancias que alguien había trabajado cuidadosamente para hacer difíciles de rastrear. No imposibles, solo difíciles. Y Valentina Herrera llevaba 3 semanas rastreándolas. La conversación de la noche anterior con Sofía había sido el último fragmento. El informe que Sofía había preparado 2 años atrás, en el Departamento de Estrategia Corporativa, el que había desaparecido, el que Sofía había guardado en copias que nadie había buscado, porque nadie sabía que existían, era la evidencia que conectaba el patrón que Valentina había identificado desde los datos financieros con una decisión operativa específica tomada en un momento específico por una persona específica. Valentina puso los documentos sobre la mesa de la sala de conferencias con la misma calma con la que había hecho todo desde el lunes. Patricia los miró, y Sofía, observando desde fuera a través del vidrio, vio el momento exacto en que Patricia Solano entendió. No fue un colapso dramático. Patricia era demasiado entrenada para eso. Fue algo más sutil y de alguna manera más definitivo. Fue el momento en que su postura, esa espalda recta y esas manos sobre la mesa que eran su armadura, cambió de ser la postura de alguien que controla la situación a ser la postura de alguien que está tratando de no perder el control de sí misma. Andrés habló durante varios minutos.
Sofía no podía escuchar las palabras, pero podía leer el ritmo. No era el ritmo de una conversación. Era el ritmo de alguien comunicando decisiones que ya han sido tomadas. Cuando Patricia respondió, lo hizo brevemente. Luego hubo un silencio largo. Luego, Patricia asintió. Una vez. El gesto de alguien que entiende que no hay más territorio que defender. 40 minutos después de que la puerta se cerrara, se abrió de nuevo. Andrés salió primero, con la misma expresión neutral con la que había entrado. Se detuvo un momento en el Open Office, miró a su alrededor con esa mirada de director general que ve la sala entera de una vez, y dijo con una voz que alcanzó a todos sin esfuerzo. Buenas tardes a todos. Habrá una comunicación oficial del Departamento de Recursos Humanos antes del final del día. Luego caminó hacia los ascensores. Valentina salió segundos después. Cruzó el Open Office sin prisa. Llegó a su escritorio, guardó su carpeta en su bolso con movimientos tranquilos y organizados, y tomó su café, que llevaba ahí desde la mañana, y que a estas alturas estaba frío. Patricia salió la última. Caminó hacia su despacho de vidrio, entró y cerró la puerta. Sofía la observó desde su escritorio. Vio cómo Patricia se sentaba en su silla y miraba su escritorio durante un momento largo sin tocar nada, sin tomar el teléfono, sin abrir su computadora, simplemente sentada, mirando un escritorio que había sido suyo durante 7 años y que, aunque todavía no había ningún anuncio oficial, ya no se sentía como suyo. Valentina pasó junto al escritorio. De Sofía camino a los ascensores y se detuvo un instante. Mañana a las 9, dijo en voz baja. Sofía entendió. La presentación ante la dirección general, la que Patricia había intentado impedir esa mañana, la que ahora ocurriría con todo el peso de lo que acababa de suceder detrás de ella. Ahí estaré, respondió Sofía. Valentina asintió y siguió caminando. A las 5:47 de la tarde, todos los empleados del piso 34 recibieron simultáneamente un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos. Era breve. Comunicaba que Patricia Solano se tomaría un periodo de licencia administrativa indefinida a partir del día siguiente, y que durante ese periodo el Departamento de Operaciones reportaría directamente al director general, Andrés Peña. Marcos lo leyó 3 veces. Luego miró hacia el escritorio temporal de Valentina, que ya estaba vacío. Y por primera vez en 18 meses de trabajo en ese piso, sonrió. El jueves amaneció con una claridad diferente sobre Nueva York. No era la claridad gris y tensa del lunes, ni la presión eléctrica del miércoles. Era una claridad limpia, del tipo que sigue a las tormentas, cuando el aire ha sido lavado por completo, y todo lo que queda es una transparencia que permite ver más lejos de lo habitual. Sofía lo notó desde la ventana del metro, mientras el tren emergía del túnel y cruzaba el puente sobre el río con la ciudad extendiéndose en el horizonte bajo una luz de noviembre que tenía algo de definitivo. Llegó al edificio a las 8:20, 40 minutos antes de la presentación. El lobby del piso 41, donde se encontraba la sala ejecutiva de Nexus International, era un mundo diferente al del piso 34. Las paredes eran más altas, los materiales más costosos, el silencio más denso y más deliberado. Era el tipo de espacio diseñado para recordarle a quien lo habitara que las decisiones que se tomaban ahí tenían un peso diferente a las que se tomaban en otros pisos del edificio. Sofía había estado en ese piso durante 3 años, antes de su reasignación, y entrar de nuevo tenía la textura extraña de los regresos a lugares que forman parte de una historia que creías cerrada. Valentina ya estaba ahí. Estaba de pie junto a la ventana que daba hacia el sur, mirando la ciudad con una taza de café en la mano y esa expresión de quietud que Sofía había aprendido a reconocer como su estado natural. Llevaba un traje diferente al de los días anteriores. No el azul, eléctrico, sino uno de un azul más profundo, casi marino, con una precisión en el corte que comunicaba algo distinto al de los días anteriores. No era la ropa de alguien que llega a observar. Era la ropa de alguien que llega a concluir. ¿Dormiste?, preguntó Sofía. Lo suficiente, respondió Valentina, volviéndose con una sonrisa breve. ¿Tú? No mucho, admitió Sofía. Era la verdad. Había pasado la noche con esa combinación particular de adrenalina y anticipación que genera saber que algo que has estado esperando durante 2 años está a punto de ocurrir, y que su ocurrencia, aunque sea justa, aunque sea necesaria,
Va a cambiar cosas que ya no podrán volver a su posición anterior. ¿Sabes quién va a estar en la sala?, preguntó Sofía. Andrés, los 3 directores regionales, la directora de Recursos Humanos, el asesor legal de la compañía y 2 miembros de la junta directiva que están en la ciudad esta semana. Sofía procesó esa lista. Eso no es una reunión de seguimiento de consultoría. No, confirmó Valentina. No lo es. A las 9 en punto, las puertas de la sala ejecutiva se abrieron. Era una sala rectangular con una mesa larga de madera oscura y sillas de cuero en ambos lados. Las ventanas ocupaban toda la pared del fondo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que en otro contexto habría sido hermosa y que en este contexto simplemente era parte del escenario donde iban a ocurrir cosas importantes. Los asistentes ya estaban sentados cuando Valentina y Sofía entraron, y Sofía reconoció en sus caras la expresión particular de personas que han sido convocadas a algo que saben que es serio, pero cuyo alcance completo todavía no conocen. Andrés Peña estaba en la cabecera. La asistió con una inclinación de cabeza cuando Valentina entró. Sofía tomó asiento en un lugar lateral, ligeramente apartado de la mesa principal, el lugar que le habían indicado. Era el lugar de los testigos, no de los presentadores. Y en cierto sentido, era exactamente eso lo que ella era, una testigo, alguien cuya historia, guardada durante 2 años en archivos que nadie había buscado, era parte de la evidencia que iba a presentarse en esa sala. Valentina conectó su laptop al sistema de proyección con movimientos tranquilos y precisos. La primera diapositiva apareció en la pantalla al fondo de la sala. No tenía gráficos elaborados ni diseños corporativos vistosos. Tenía texto, fechas, números y nombres. «Buenos días», dijo Valentina dirigiéndose a la sala con la misma voz clara que había usado para responderle a Patricia Solano frente a 42 testigos el día anterior. Lo que voy a presentar en los próximos 45 minutos es el resultado de 3 semanas de análisis de los registros financieros, operativos y de recursos humanos del Departamento de Operaciones de la Región Norte, correspondientes a los últimos 26 meses. Hizo una pausa que no era dramática, sino simplemente precisa. Encontré un patrón, y comenzó. Lo que Valentina desplegó en esa sala durante los siguientes 45 minutos no fue una acusación. Fue algo más poderoso que una acusación, porque no dependía de interpretaciones ni de testimonios individuales que pudieran ser cuestionados. Fue una arquitectura de datos, una construcción cuidadosa de hechos verificables que, tomados individualmente, podían atribuirse a coincidencias o errores, pero que, tomados juntos, en la secuencia, y con las correlaciones que Valentina había identificado, formaban una imagen que no admitía otra interpretación razonable. Contratos de proveedores por valor agregado de $4.300.000 asignados en los últimos 2 años, sin seguir los procedimientos de licitación establecidos por la política interna de la compañía. Los proveedores beneficiados compartían, en 3 de los 5 casos documentados, vínculos societarios con personas del entorno personal de la gerente del departamento. Los vínculos no eran directos. Habían sido estructurados con suficiente distancia para no ser evidentes en una revisión superficial. Pero estaban ahí. Y Valentina los había trazado con una precisión que hacía que cada línea de conexión en el diagrama que apareció en la pantalla fuera imposible de ignorar. Luego vinieron las reasignaciones de personal. 4 empleados del departamento habían sido reasignados a otras áreas de la empresa en los últimos 2 años. Todos tenían en común haber accedido, en el curso normal de su trabajo, a información relacionada con los contratos irregulares. Las reasignaciones habían ocurrido en ventanas de tiempo que, en todos los casos, se situaban entre 2 y 6 semanas después del acceso documentado a esa información. Sofía vio sus propios números en la pantalla. Su nombre no aparecía. Valentina había hablado con ella sobre eso la noche anterior. La había protegido, dentro de los datos, pero los números correspondían a su caso con una exactitud que la hizo contener la respiración durante varios segundos. Vio la fecha de su reasignación, vio la ventana de tiempo, vio el número de caso que correspondía a su informe, y sintió, de una manera que no había esperado sentir, algo que solo podía describir como ser vista. Después de 2 años de invisibilidad,
Alguien había documentado lo que le había pasado con la misma precisión con la que se documenta cualquier dato importante. Pero lo que la golpeó con más fuerza no fue ver sus propios datos en una pantalla ejecutiva. Fue ver los de los otros tres. 3 personas más que habían pasado por lo mismo. 3 historias que ella no conocía en detalle, pero que el diagrama describía con la frialdad objetiva de los números. Cada una siguiendo el mismo patrón. Cada una representando una vida profesional interrumpida por la misma decisión tomada por la misma persona, por las mismas razones. No, había sido solo ella. Nunca había sido solo ella. Y esa comprensión, que llegó en ese momento bajo la luz de la sala ejecutiva del piso 41, tenía un peso diferente al de la validación personal. Era el peso de entender el alcance real de lo que había estado ocurriendo. El asesor legal de la compañía, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina, tomaba notas sin levantar la vista de su cuaderno. Los 2 miembros de la junta directiva miraban la pantalla con una atención que no tenía nada de cortés y todo de calculadora. La directora de Recursos Humanos tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión que Sofía solo podía describir como la de alguien que está reconociendo cosas que debería haber visto antes y que está decidiendo en tiempo real cómo procesar esa incomodidad. Andrés Peña miraba la presentación con la concentración de alguien que conoce parte de lo que está viendo, pero que está encontrando en la pantalla detalles que van más allá de lo que sabía. El informe que les estoy presentando, continuó Valentina, avanzando a la última sección, incluye un documento que fue preparado internamente hace 26 meses por una analista del Departamento de Estrategia Corporativa. Ese documento identificó las primeras señales del patrón que acabo de mostrarles. Fue archivado sin acción formal registrada y la analista fue reasignada semanas después. Una pausa. El documento original desapareció del sistema. Pero existen copias. Y esas copias, comparadas con los datos que he compilado durante las últimas 3 semanas, muestran que alguien vio esto venir 2 años antes de que llegara a ser el problema que es hoy. Sofía sintió que algo se soltaba en su pecho. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a la sensación de que una historia que había estado interrumpida durante 2 años acababa de retomar su hilo. Uno de los miembros de la junta directiva, una mujer de cabellos blancos y mirada que Sofía había aprendido a reconocer como la de alguien que ha visto muchas cosas y se sorprende con pocas, habló por primera vez desde que había comenzado la presentación. ¿Cuál es su evaluación del daño total a la compañía? En términos financieros directos, $4.300.000 en contratos irregulares, respondió Valentina sin vacilar. En términos de costo operativo por la pérdida de talento reasignado injustificadamente, la cifra es más difícil de cuantificar pero sustancial. En términos de riesgo reputacional, si esto hubiera salido a la luz de manera no controlada, los números son significativamente mayores. ¿Y cuál es su recomendación? Valentina miró directamente a la miembro de la junta. Revisión completa de todos los contratos firmados en el departamento en los últimos 3 años, con auditoría externa independiente. Revisión de los expedientes de los empleados reasignados con posibilidad de restitución, donde corresponda, y una evaluación de los protocolos de denuncia interna, que claramente no funcionaron como debían en este caso. La sala permaneció en silencio durante varios segundos. Luego Andrés Peña habló. Gracias, Valentina. Su voz era la misma de siempre, neutral y precisa. Pero había algo en ella que Sofía interpretó como una especie de peso que se estaba depositando, no liberando, sino depositando, en el lugar correcto. ¿Alguien tiene preguntas adicionales antes de que pasemos a la fase de decisiones? Hubo preguntas, técnicas, legales, de procedimiento. Valentina las respondió todas con la misma claridad con la que había presentado cada dato, sin exagerar, sin minimizar, sin el tipo de dramatismo que habría resultado fácil, dado el contenido de lo que estaba diciendo. Cuando la sesión de preguntas terminó, Andrés miró hacia donde estaba sentada Sofía. «Sofía Andrade», dijo, con un tono que reconocía su presencia de una manera que iba más allá del protocolo. «Gracias por estar aquí». Sofía asintió. No confió en su voz para más que eso. Salieron de la sala ejecutiva a las 10:23 de la mañana. En el pasillo silencioso del piso 41, con la ciudad extendiéndose detrás de las ventanas bajo esa luz de noviembre que todavía tenía algo de definitivo,
Sofía se detuvo y miró a Valentina. ¿Cuándo supiste?, preguntó. ¿Cuándo supiste que ibas a encontrar todo esto? Valentina consideró la pregunta con honestidad. Supe que había algo que encontrar antes de llegar, respondió. Los datos desde afuera ya mostraban inconsistencias, pero no supe exactamente qué forma tenía hasta que hablé contigo. Sofía procesó eso. Entonces, sin el informe que guardé, sin él, tenía un patrón financiero que podía atribuirse a mala gestión, dijo Valentina. Con él, tenía evidencia de que la mala gestión era intencional y de que había consecuencias humanas reales. Esa diferencia es la que hace que lo que acabas de presenciar sea posible. Sofía miró hacia la ventana durante un momento largo. 2 años, dijo en voz baja. 2 años, confirmó Valentina. Y en ese pasillo del piso 41, bajo esa luz de noviembre que lavaba la ciudad de afuera, Sofía Andrade sintió por primera vez en 2 años que el tiempo que había pasado esperando no había sido tiempo perdido, sino tiempo acumulado, guardado con cuidado en archivos que nadie había buscado, esperando el momento exacto en que alguien llegara con la carpeta correcta y la calma suficiente para usarlo bien. Ese momento había llegado, y todavía no había terminado. Las noticias viajan rápido en los edificios corporativos, no por los canales oficiales, que siempre llegan tarde, y en el lenguaje cauteloso de quienes tienen que proteger a la organización de sus propias verdades, sino por los otros canales, los que no aparecen en ningún organigrama, pero que funcionan con una eficiencia que haría envidiar a cualquier sistema de comunicación formal. Una mirada. Entre 2 personas en el pasillo. Un mensaje de texto enviado desde el baño. El tono específico con el que alguien dice, no puedo hablar ahora que comunica. Precisamente por su urgencia, que hay mucho de qué hablar. Para cuando Valentina y Sofía bajaron del piso 41 al 34 esa mañana del jueves, el departamento de operaciones ya sabía que algo había ocurrido. No los detalles, no todavía, pero sabía que el correo de la tarde anterior sobre la licencia administrativa de Patricia Solano no era el final de la historia, sino el principio de una que todavía estaba desarrollándose, y que lo que había ocurrido en el piso ejecutivo esa mañana tenía un peso que se sentiría en cada rincón del edificio antes de que terminara la semana. Marcos fue el primero en verlas entrar. Estaba de pie junto a la máquina de café, lo cual Sofía sospechó que no era completamente accidental, y cuando las vio cruzar las puertas del ascensor, con esa expresión particular que tienen las personas que acaban de salir de algo significativo, dejó su taza sobre la encimera y las esperó con una pregunta que no formuló en voz alta, pero que estaba escrita con completa claridad en su cara. ¿Cómo estuvo?, preguntó finalmente, dirigiéndose a las 2 pero mirando principalmente a Sofía, porque Sofía era la que conocía, y Valentina seguía siendo, para él, alguien cuyas intenciones no terminaba de medir. Bien, respondió Sofía. Bien como en todo salió según lo esperado, o bien como en Minute Symptom. ¿Mejor de lo que esperabas? Sofía pensó en la sala ejecutiva, en el diagrama de conexiones en la pantalla, en Andrés Peña mirando los números con esa concentración que va más allá de la sorpresa y llega al territorio de las decisiones, en la miembro de la junta directiva con su mirada que se sorprende con pocas cosas, en el asesor legal llenando páginas de su cuaderno sin levantar la vista. Bien como en las cosas están en el lugar correcto, dijo finalmente. Marcos asintió despacio, procesando el significado detrás de esa respuesta cuidadosa. El resto del día transcurrió en esa especie de suspenso particular que generan los periodos entre que algo ha ocurrido y que sus consecuencias se hacen completamente visibles. Los empleados del piso 34 trabajaban con una concentración que tenía más de ansiedad que de productividad real, con un ojo en sus pantallas y otro en la puerta del despacho de Patricia, que seguía cerrada y en silencio, aunque todos sabían que Patricia no estaba adentro porque nadie la había visto llegar esa mañana. El despacho vacío de Patricia Solano tenía algo que Sofía encontraba difícil de nombrar con precisión. No era satisfacción exactamente. Era algo más complejo y más tranquilo que eso. Era la sensación de ver un espacio que durante 2 años había irradiado una energía de presión y miedo, y encontrarlo simplemente vacío, simplemente un cuarto con muebles y ventanas, sin el peso de la persona que lo había convertido en lo que había sido. A las 2 de la tarde,
Andrés Peña volvió al piso 34. Esta vez no llegó solo. Lo acompañaba la directora de Recursos Humanos, una mujer llamada Claudia Torres, que Sofía conocía de sus años en el piso 41, y un hombre que Sofía no reconoció, pero que cargaba una carpeta con el logo del departamento legal de la compañía en la cubierta. Entraron directamente al despacho de Patricia, que Andrés abrió con una tarjeta de acceso, que claramente no era la suya habitual, y cerraron la puerta. Estuvieron adentro durante 20 minutos. Cuando salieron, Claudia Torres se quedó en el despacho, y el hombre del departamento legal se dirigió a los ascensores. Andrés caminó hasta el centro del Open Office y habló con una voz que llegó a todos los rincones sin necesidad de esfuerzo. Buenas tardes. Sé que estos días han generado incertidumbre en el equipo y quiero ser directo con ustedes. A partir de hoy, el Departamento de Operaciones tendrá una nueva estructura de reporte mientras completamos una revisión interna de procesos. Recibirán comunicación detallada antes del final del día. Lo que les puedo decir ahora es que los cambios que vienen están orientados a fortalecer el departamento, no a debilitarlo, y que el trabajo que cada uno de ustedes hace aquí es valorado. Hizo una pausa. Si tienen preguntas, mi asistente puede coordinar espacios individuales durante las próximas 2 semanas. Gracias. Fue un discurso corporativo en 1900. Su estructura, medido y cuidadoso en lo que decía y en lo que no decía. Pero había algo en el tono de Andrés Peña que no era corporativo. Era el tono de alguien que reconoce que un grupo de personas ha estado operando bajo condiciones que no debería haber tolerado durante tanto tiempo, y que sabe que ese reconocimiento, aunque no se formule explícitamente, es parte de lo que se le debe a quienes lo vivieron. Sofía lo escuchó desde su escritorio y sintió que algo en su pecho que había estado apretado durante 2 años, se aflojaba un poco más. Valentina pasó el resto del día en el despacho que le habían habilitado temporalmente en el piso 41, completando la documentación formal de su auditoría. Sofía la vio una sola vez más esa tarde, brevemente, cuando Valentina bajó al piso 34 a recoger algunas cosas que había dejado en su escritorio temporal. ¿Cuándo terminas formalmente?, le preguntó Sofía. El proceso de auditoría queda cerrado la próxima semana, respondió Valentina. La implementación de las recomendaciones será responsabilidad interna de la compañía. ¿Y los empleados reasignados, los que mencionaste en la presentación? Valentina la miró. Eso está en manos de Recursos Humanos ahora, pero las recomendaciones son específicas. Hizo una pausa. Incluida la tuya. Sofía no respondió de inmediato. Procesó el significado de esas palabras con la calma de alguien que lleva tiempo preparándose para una posibilidad sin estar completamente segura de creer en ella. ¿El piso 41? Preguntó finalmente. No exactamente el mismo puesto, dijo Valentina con honestidad. Las cosas han cambiado en 2 años, pero sí un rol en estrategia corporativa que corresponde a tu experiencia y a lo que has desarrollado durante estos 2 años, incluso en condiciones que no eran las adecuadas. ¿Cómo sabes lo que he desarrollado? Valentina sonrió. Porque cualquier persona que guarda evidencia durante 2 años en un lugar donde nadie la busque, que la mantiene organizada y disponible, y que cuando llega el momento correcto la entrega con la precisión con que tú lo hiciste, esa persona ha desarrollado algo que no estaba en su descripción de cargo original. Hizo una pausa. Juicio. Y eso es más difícil de encontrar que cualquier habilidad técnica. Sofía miró su escritorio. El escritorio del piso 34 que había ocupado durante 2 años y que había aprendido a habitar con la eficiencia discreta de quien hace bien su trabajo en el lugar donde está, aunque no sea el lugar donde debería estar. ¿Qué pasará con Patricia?, preguntó. Era la pregunta que había estado evitando desde el día anterior. No porque no quisiera saberla, sino porque sabía que la respuesta tendría un peso que no era simple de procesar. El proceso legal tomará su tiempo, respondió Valentina. Siempre lo toma. Pero el contrato de Patricia con Nexus International fue rescindido esta mañana. Eso es definitivo. Sofía asintió. No. Sintió lo que había imaginado que sentiría en el momento en que supiera eso. No sintió triunfo ni satisfacción, ni ninguna de las emociones que durante 2 años había asociado con la imagen de un final justo. Sintió algo más tranquilo y más permanente que todo eso.
Sintió que la historia había llegado al lugar donde debía llegar, con la lentitud imperfecta con que suelen llegar las cosas justas. Pero había llegado. Los días siguientes en el piso 34 tuvieron una textura diferente a cualquiera de los que Sofía había vivido ahí. No fue una transformación inmediata. Los ambientes corporativos no funcionan así. El miedo que Patricia había cultivado durante 7 años no desapareció en 48 horas. Seguía visible en la manera en que algunas personas hablaban en voz más baja de lo necesario, o en cómo ciertos colegas todavía miraban hacia el despacho vacío antes de expresar una opinión en las reuniones, como si esperaran escuchar desde ahí una corrección que ya no podía llegar. Pero había algo diferente. Marcos presentó sus números del viernes sin la tensión que lo había caracterizado desde que Sofía lo conocía. Habló con claridad sobre las variables que habían afectado sus proyecciones y ofreció un análisis de cómo ajustar los modelos para el siguiente trimestre, que era, objetivamente, el mejor trabajo que Sofía le había visto hacer. No porque de repente fuera más inteligente, sino porque ya no estaba gastando una parte significativa de su energía mental en anticipar y gestionar el miedo. Cuando terminó su presentación, hubo un silencio breve, y luego alguien en la mesa aplaudió suavemente. Fue un gesto pequeño, casi tímido, como si el equipo todavía no estuviera completamente seguro de que era permitido celebrar algo sin esperar la evaluación de quien ya no estaba. Pero ocurrió, y eso, en el piso 34 de Nexus International, era ya un comienzo. Eso era lo que Patricia Solano había costado al departamento durante 7 años. No solo los $4 millones en contratos irregulares, sino el costo invisible y nunca contabilizado de 42 personas operando por debajo de su capacidad real, porque una parte de sus recursos cognitivos y emocionales estaba permanentemente dedicada a sobrevivir el ambiente que ella había creado. Valentina terminó su trabajo formal en Nexus International el jueves de la semana siguiente. Su último día en el edificio fue tan tranquilo como su primero, sin ceremonias ni despedidas elaboradas. Recogió su carpeta delgada, desconectó su laptop de la red de la empresa y bajó en el ascensor con el mismo café negro que había llevado el primer lunes. Se cruzó con Sofía en el lobby. «¿Cómo estás?», preguntó Valentina. «Bien», respondió Sofía. Y esta vez era cierto de una manera que hacía semanas no lo había sido. «Claudia Torres de Recursos Humanos me llamó esta mañana». Valentina esperó. «Me ofrecieron un puesto en el equipo de estrategia regional. No en el piso 41, en el 39, pero es estrategia real». Hizo una pausa. «Dije que sí». Valentina asintió con una expresión que Sofía había aprendido a leer como su versión de la satisfacción. No era efusiva, era precisa y genuina, la expresión de alguien que ve un resultado que trabajó para hacer posible y lo reconoce sin exagerarlo. «Bien», dijo. Las dos mujeres se miraron durante un momento en el lobby del edificio, con la ciudad moviéndose. Afuera, a través de las puertas de vidrio, y el sonido habitual de una mañana de Nueva York, llegando desde la calle, como el recordatorio constante de que el mundo sigue girando independientemente de lo que ocurra en los pisos 34 o 41 de cualquier edificio corporativo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía. «Claro. Cuando llegaste el primer lunes y Patricia te hizo esperar 47 minutos en la sala B, ¿sabías ya entonces cómo iba a terminar todo esto?». Valentina consideró la pregunta con la honestidad que Sofía había aprendido a esperar de ella. «Sabía que había un patrón que encontrar», respondió. «Sabía que Patricia iba a cometer errores, porque las personas que usan el poder para intimidar invariablemente lo usan en exceso, cuando se sienten amenazadas. Y sabía que cuando lo hiciera, iba a revelar más de lo que había planeado revelar. Y lo de la sala B, esperar 47 minutos sin quejarte». Valentina sonrió. 47 minutos es tiempo suficiente para leer 3 reportes trimestrales completos, dijo. Patricia pensaba que me estaba haciendo perder el tiempo. Yo estaba trabajando. Sofía se rió. Fue una risa breve y genuina. El tipo que surge cuando algo que parecía grave desde adentro de la situación revela su verdadera naturaleza desde afuera. «Una última cosa», dijo Sofía. «Dime, ¿quién eres realmente? No la descripción oficial. Tú. ¿Qué haces cuando no estás en edificios como este, desmontando estructuras,
¿De poder que llevan años pudriendo las cosas desde adentro? Valentina la miró con esa expresión directa que Sofía había visto desde el primer día y que seguía siendo, incluso ahora, completamente imposible de clasificar en ninguna categoría simple. Lo mismo, respondió, pero en otros edificios. Y con eso, Valentina Herrera cruzó las puertas de vidrio hacia la mañana de Nueva York, con su carpeta delgada bajo el brazo y su café negro en la mano, exactamente como había llegado 10 días antes, y se perdió entre la gente de la calle con la misma naturalidad con la que se había movido por todos los espacios de ese edificio, desde el primer momento. Sofía se quedó un momento más en el lobby, mirando hacia la calle por donde Valentina ya había desaparecido entre la corriente de personas que transitaban ese martes de noviembre con la urgencia habitual de la ciudad. Pensó en cómo había llegado esa mujer 10 días atrás, sola, sin prisa, con una carpeta delgada y la disposición de esperar 47 minutos en una sala sin ventanas, sin que eso la alterara lo más mínimo. Pensó en todo lo que había ocurrido en ese tiempo, en los movimientos invisibles que Valentina había hecho, con una precisión que solo se ve en retrospectiva, cuando ya todo ha caído en su lugar y es posible trazar la línea desde el principio hasta el final. Había algo en esa imagen, una mujer perdiéndose entre la multitud con una carpeta y un café, que era casi imposible de reconciliar con todo lo que había desencadenado. Pero quizás eso era exactamente el punto. El poder real, el tipo que cambia cosas, raramente tiene la apariencia que uno espera que tenga, como alguien que sabe exactamente quién es, y que nunca había necesitado que nadie más lo supiera primero. Porque el poder real, el único que dura, no depende del reconocimiento de los demás. Depende de saber, con absoluta certeza, lo que uno lleva dentro. 3 meses después de que Valentina Herrera cruzara las puertas de vidrio del lobby de Nexus International por última vez, Sofía Andrade llegó al piso 39 un martes de febrero, con el cielo de Nueva York cargado de nieve que todavía no había caído, pero que se sentía en el aire como una promesa que el invierno estaba a punto de cumplir. Era su 17ª semana en el nuevo puesto. Había aprendido a llegar temprano no porque alguien se lo exigiera, sino porque quería hacerlo, que era una diferencia tan pequeña en apariencia y tan enorme en realidad, que a veces se detenía a pensarla durante el trayecto en el metro, y encontraba que todavía le generaba algo que solo podía describir como alivio. El piso 39 era diferente al 34, no en los materiales, ni en la disposición de los escritorios, ni en el tamaño de las ventanas. Era diferente en algo más difícil de señalar con el dedo, pero perfectamente palpable para quien había pasado 2 años en un ambiente donde el aire tenía la densidad permanente del miedo gestionado. Aquí las personas hablaban con una soltura que no era descuido, sino confianza. Discrepaban en las reuniones sin la tensión de quien calcula las consecuencias de cada palabra antes de pronunciarla. Cometían errores y los reportaban sin el preámbulo defensivo de quien espera que un error sea usado como evidencia de su incompetencia fundamental. Era, en la terminología que Sofía había desarrollado para sus propios pensamientos durante estos meses, un ambiente donde la energía que antes se gastaba en sobrevivir, ahora se gastaba en trabajar. Esa diferencia, multiplicada por 42 personas durante 7 años, era el verdadero costo de Patricia Solano. No los $4 millones en contratos irregulares, que eran recuperables, sino los años de potencial humano consumido en la gestión del miedo, que no lo eran. Sofía había pensado mucho en eso durante estos 3 meses, en lo que se pierde cuando un ambiente envenena la confianza de manera sistemática y silenciosa, en la cantidad de trabajo extraordinario que nunca ocurre porque las personas están demasiado ocupadas protegiéndose para atreverse a crear, en los informes que no se escriben, las ideas que no se proponen, las preguntas que no se hacen, todos los actos de inteligencia y valentía que quedan sin realizar en los espacios donde la valentía tiene un costo demasiado alto. Había pensado también en Patricia Solano, no con la frecuencia de los primeros días, cuando la presencia de su ausencia era todavía muy tangible en cada reunión a la que asistía, sin el peso de ser evaluada por alguien que buscaba debilidades. Con el tiempo, los pensamientos sobre Patricia se habían vuelto más infrecuentes y más complejos, menos cargados de la emoción inmediata de los hechos, y más cercanos a algo que se parecía
aunque no del todo, a la comprensión. Patricia Solano había construido su carrera sobre un sistema de control que funcionaba mientras las personas a su alrededor no tuvieran los medios o la oportunidad de documentar lo que veían. Había confundido durante tanto tiempo la ausencia de resistencia con la aceptación que cuando la resistencia llegó, no en forma de confrontación, sino en forma de una mujer tranquila con una carpeta delgada y 47 minutos de paciencia, no supo reconocerla, hasta que fue demasiado tarde. Había cometido el error que cometen todas las personas que usan el poder como arma en lugar de como herramienta. Había olvidado que el poder real no necesita demostrar que existe. El proceso legal seguía su curso. Sofía recibía actualizaciones ocasionales del Departamento de Recursos Humanos, comunicaciones formales y medidas en el lenguaje de los procedimientos corporativos que no decían mucho entre líneas, pero que confirmaban que las cosas avanzaban en la dirección correcta, con la lentitud inevitable de los procesos que tienen que ser correctos para ser justos. Lo que Sofía no esperaba era la llamada que recibió ese martes de febrero, con el cielo cargado de nieve sin caer. A las 10:23 de la mañana. Era un número que no reconoció. Lo dejó ir al buzón de voz. Luego, por alguna razón que no supo explicarse del todo, lo escuchó de inmediato en lugar de dejarlo para después. La voz era de una mujer, madura, con un tono que tenía algo de agotamiento y algo de determinación. La combinación particular de quien ha tomado una decisión difícil después de pensarla mucho. Era Patricia Solano. Sofía escuchó el mensaje 2 veces, antes de entender completamente lo que estaba escuchando. Patricia no llamaba para confrontar ni para acusar, ni para ninguna de las cosas que Sofía habría predicho en los primeros días, después de los hechos de noviembre. Llamaba para decir, con una voz que tenía una honestidad que Sofía nunca le había escuchado en 2 años de trabajar bajo su mando, que había tenido tiempo de pensar, que había revisado cosas que había preferido no revisar mientras las estaba haciendo, que no esperaba nada de esa llamada ni pedía nada, pero que había algo que quería que Sofía supiera, que el informe que Sofía había escrito 2 años atrás era correcto, que Patricia lo había sabido desde el momento en que lo leyó, y que la decisión de hacer que desapareciera y de gestionar la reasignación de Sofía había sido la peor de su carrera, no solo por sus consecuencias, sino porque había sido la primera vez en que había cruzado una línea que no tenía justificación en ningún lenguaje que no fuera el del miedo a que alguien más inteligente que ella pusiera en riesgo lo que había tardado 11 años en construir. El mensaje terminaba con una sola frase: no pedía perdón. No lo formulaba como una disculpa porque probablemente sabía que en ese punto las palabras de disculpa no alcanzaban para cubrir la distancia entre lo que había hecho y lo que debería haber hecho. Lo formulaba simplemente como un hecho, que quería que existiera en algún lugar fuera de su propia cabeza. Sofía tenía razón. Sofía escuchó el mensaje por 3ª vez sentada en su escritorio del piso 39, con el cielo de afuera que seguía acumulando nieve sin soltarla todavía, y no supo exactamente qué sentir. Era demasiado tarde para que esas palabras repararan los 2 años que las precedían, pero había algo en el hecho de que existieran, en el hecho de que Patricia hubiera tomado el teléfono y las hubiera pronunciado, sin que nadie se lo exigiera, que tenía un peso propio e independiente de sus consecuencias prácticas. Las personas que reconocen sus errores cuando ya no tienen nada que ganar con reconocerlos son más raras de lo que debería ser. Y ese reconocimiento, aunque llegara tarde, aunque no devolviera nada de lo que se había perdido, era todavía algo. Era la diferencia entre alguien que se va sin mirar atrás y alguien que, en el fondo, todavía tiene una conciencia que trabaja, aunque ya no haya nadie mirando. Sofía guardó el mensaje sin borrarlo y volvió a su trabajo. Esa tarde, mientras revisaba un análisis de mercado que tenía que presentar la semana siguiente, recibió un correo electrónico que no esperaba. Venía de una dirección que no reconoció de inmediato, con un dominio que no era de ninguna corporación sino de una firma de consultoría independiente con un nombre que no le decía nada. Lo abrió. Era de Valentina. Breve, como todo lo que Valentina comunicaba. 3 párrafos, sin preámbulos. El primero decía que había sabido del nuevo puesto de Sofía a través de Andrés Peña, con quien mantenía contacto profesional, y que le alegraba saberlo.
El segundo decía que había un proyecto nuevo. Una empresa en Chicago con un patrón en sus datos financieros que se parecía, en su arquitectura general, a lo que habían encontrado en Nexus International. Diferente en los detalles, similar en la estructura. Y que Valentina estaba buscando a alguien con experiencia en análisis estratégico interno que pudiera trabajar con ella en la fase de documentación, no como consultora externa, sino como parte del equipo de auditoría desde adentro, en un rol que requería exactamente la combinación de habilidades técnicas y juicio situacional que Sofía había demostrado tener. El tercero era una pregunta, una sola. ¿Estarías interesada? Sofía leyó el correo una vez, luego lo leyó por segunda vez, más despacio, dejando que cada párrafo se asentara completamente antes de pasar al siguiente. Había algo en la economía del lenguaje de Valentina que le recordaba a sus propios documentos más cuidados, los que había aprendido a escribir con la disciplina de quien sabe que cada palabra que está de más es una palabra que puede ser cuestionada. No había adornos, no había persuasión, solo hechos, contexto y una pregunta. Exactamente lo necesario y nada más. Era, pensó Sofía, la misma carpeta delgada aplicada al lenguaje escrito. Luego miró por la ventana del piso 39 hacia el cielo de Nueva York, que en ese momento, finalmente, comenzaba a soltar la nieve que había estado acumulando durante todo el día. Los copos caían con esa lentitud inicial que tienen las nevadas cuando apenas empiezan, antes de que el viento las acelere, y las vuelva densas e inevitables. Pensó en los 2 años en el piso 34, en el informe guardado en un lugar donde nadie lo buscó, en 47 minutos en una sala sin ventanas, en una mujer con una carpeta delgada y una memoria USB, y una paciencia que había resultado ser la forma más poderosa de poder que había visto en toda su carrera. En Marcos presentando sus números sin miedo por primera vez. En el despacho vacío que dejó de irradiar presión y se convirtió simplemente en un cuarto con muebles. En el mensaje de voz de esa mañana y en las 3 palabras que lo cerraban. Pensó en lo que se pierde cuando las cosas no funcionan como deberían, y en lo que se recupera cuando alguien decide que es momento de hacer que funcionen. Pensó en todo lo que había aprendido en esos 2 años en el piso 34, que nunca habría aprendido en el piso 41. Había aprendido a documentar con precisión cuando nadie la miraba. Había aprendido a guardar con paciencia lo que otros habrían descartado por frustración. Había aprendido a moverse en espacios hostiles sin perder la claridad sobre lo que sabía y lo que valía. Eran habilidades que ningún puesto de estrategia corporativa le habría enseñado en condiciones normales. Patricia Solano, sin saberlo y sin quererlo, le había dado una educación que no estaba en ningún plan de carrera. No era gratitud exactamente lo que sentía por eso. Era algo más parecido a la aceptación de que las cosas que nos forman no siempre son las que elegimos, y que la persona en la que nos convertimos durante los periodos difíciles a veces es más interesante, más capaz y más completa que la que habríamos sido sin ellos. Respondió el correo, también breve, también sin preámbulos, porque había aprendido en estos meses que las personas que hacen las preguntas importantes no necesitan que sus respuestas vengan envueltas en capas de contexto y justificación. Solo necesitan la respuesta. Sí. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Nueva York con esa determinación tranquila de las cosas que saben que tienen tiempo y que no necesitan apresurarse para llegar a donde van. Sofía cerró el correo, abrió su análisis de mercado y volvió a trabajar con la concentración de alguien que tiene un presente que vale la pena habitar y un futuro que empieza a tener la forma correcta. En algún piso de algún edificio de Chicago había un patrón en unos datos esperando ser encontrado. Y en una firma de consultoría independiente cuyo nombre todavía no le decía nada pero que pronto le diría mucho, una mujer con una carpeta delgada y un café negro y una paciencia que era la forma más sofisticada de poder que existe estaba preparando la siguiente conversación. La siguiente sala B. La siguiente espera de 47 minutos que no sería una espera sino trabajo. El siguiente lunes gris que terminaría cambiando todo para las personas que más lo necesitaban, en el momento exacto en que más lo necesitaban, de la mano de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que la verdad no necesita volumen para hacerse escuchar, solo necesita paciencia y una carpeta con los documentos correctos.
y la calma absoluta de quien sabe, desde el primer momento, que el tiempo siempre termina dándole la razón a las personas que tienen razón. Sofía cerró la ventana del correo y abrió su análisis de mercado. Afuera, los copos de nieve seguían cayendo con esa cadencia tranquila que tienen las cosas inevitables. Dentro, en el piso 39 de un edificio corporativo de Nueva York, una mujer que había pasado 2 años invisible comenzaba a entender que la invisibilidad, cuando se usa bien, no es una condición de debilidad, sino una forma de preparación. Que los 2 años en el piso 34 no habían sido un paréntesis en su carrera, sino el capítulo más formativo de ella. Y que la próxima sala B que encontrara en su camino, en cualquier edificio de cualquier ciudad, ya no iba a ser un lugar donde la hacían esperar. Iba a ser un lugar donde trabajaría.